El otro lado del choro. De acuerdo en estar en desacuerdo. Con Fer, Vane y Silvia. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Vane. Yo soy Silvia. Yo soy Fer. Y este es nuestro tercer capítulo de Del otro lado del choro. Estamos muy contentas porque, ¿qué creen? Estamos estrenando tazas. ¡Salud, chicas! Bueno, ¡Salud! pero la mía tiene agua, no crean que tiene vino. No, la mía Ojalá. también. La mía también. Pero es que con este calor, pues queremos darle las gracias a todos y a todas los que nos han hecho sus comentarios por chat, por WhatsApp, a propósito del tema pasado, a todas las que nos han hecho comentarios y sobre todo que nos han acompañado durante ya 2 capítulos. Esperamos que este no sea la excepción. Sigan aquí de principio a fin porque hoy es un tema súper interesante. Pero antes les quiero decir que tenemos una dinámica porque la verdad es que esto de las tazas fue un tema y pues teníamos muchas ganas. Ya saben que aparte de todas nos gusta siempre participar. Las mandamos a hacer en Una Nueva Esperanza. Entonces por si ya estamos poniendo nuestro grano de arena que aquí a las 3 nos encanta. Y queremos seguir compartiendo y les vamos a regalar 3 tazas, ¿cómo ven? Al público. ¿Va? Me encanta. Perfecto. Sí, Bueno, al muy bien. final, o sea, al final de este episodio les vamos a decir qué van a tener que hacer, pero pues vamos a compartir con ustedes para que en el 4º capítulo, tanto nosotras como ustedes ya tengan sus tazas y lo llenen de lo que quieran. Aquí todo se vale y estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Entonces, bienvenidas. Es un ratito, ya saben que el objetivo de este podcast es compartir, reunirnos entre amigas, platicar temas de interés entre nosotras, pero también que podamos sacar un poquito más de reflexiones que nos nutran nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y sobre todo tener conversaciones en las que a veces ya nos cansamos un poquito en el día a día de conversaciones un poquito más light en temas de puro niño, de todo entre el tráfico y todo el día a día nos puede llegar a saturar. Y aquí pues es un espacio rico para reflexionar, compartir y sobre todo disfrutar. Bienvenidas. Bueno, pues el tema de hoy es un tema que está de moda, ¿no? Es un tema como de coyuntura y es el tema de las elecciones, ¿no? Siempre sale en las reuniones entre amigas, en comidas, en cenas. Entonces no quisimos dejar pasar este tema, ¿no? Sobre todo que va a ser este 2024, pues son elecciones inéditas en el mundo porque no solo en México se van a llevar a cabo elecciones, sino en más de 70 países va a haber elecciones, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos obviamente va a haber elecciones, estamos todos y todas muy nerviosas a ver quién, que no sea Donald Trump, pero pues ya veremos. Y en el caso de México, pues va a ser una elección histórica, ¿no? Por 3 aspectos. En primer lugar, serán las más grandes de la historia de México, es decir, se van a renovar más de 20,700 puestos de elección popular, entre presidencia, diputaciones locales, diputaciones federales, gobernaturas, ayuntamientos, etcétera. Pues va a haber mucha gente o candidatos y candidatas participando en esta elección y los ciudadanos y las ciudadanas pues participando en elegir a estos candidatos y candidatas. En segundo lugar, también debido a este principio de paridad, que ya hablaremos más adelante sobre qué es o con qué se come eso del principio de paridad, es que por primera vez en la historia va a haber una participación de mujeres histórica, de candidatas a los diferentes puestos de elección popular. Y en tercer lugar, y pues lo que ya sabemos todos y todas, es que por primera vez en la historia de México, pues tendremos a una mujer presidenta, ¿no? Cada una de estas 2 candidatas representan a las 2 fuerzas electorales más importantes de México. Como ya sabemos, por un lado Claudia Sheinbaum, que representa la coalición Sigamos Haciendo Historia, que incluye a Morena, al Partido Verde y al PT. Y por otro lado, a Xóchitl Gálvez, que encabeza la coalición Fuerza y Corazón por México, que incluyen los partidos PRI, PAN y PRD. Por eso decidimos hoy titular este episodio ¿Está México preparado para una mujer presidenta? Y antes de empezar a reflexionar sobre este tema, pues, como siempre, nuestra frase del episodio. Así es. Y la frase que decidimos entre las 3, que es muy conveniente para justamente enmarcar nuestro tercer episodio, es la siguiente. Cuando una mujer llega sola a la política, cambia a la mujer.
cuando muchas mujeres llegan a la política, cambia la política. Y claramente uno de los desafíos y necesidades de nuestra democracia es mejorar la calidad de la política. Esta frase la dijo hace un tiempo Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile, que fue alta comisionada de los derechos humanos en la ONU y quien suena hoy en los últimos meses como una opción muy viable para ser la siguiente secretaria general en la ONU. Ya veremos si pasa. Entonces, nos pareció que esta frase es muy conveniente para este episodio, justamente porque queremos discutir cómo es que una mujer siendo presidenta en México puede o no puede cambiar muchos de los elementos de la política mexicana. Y pues por eso vamos a platicar sobre eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué les parece que discutamos un poquito sobre este título que decidimos entre las tres para el episodio? ¿Está México preparado para una mujer presidenta? Tiene esta pregunta un doble sentido, ¿no? Y justamente queremos platicar sobre esto. Por un lado, México estará, ¿ustedes qué creen? ¿México está preparado o no está preparado para que una mujer nos gobierne? Pues, ¿Qué piensan? Yo diría que sí. Y de hecho, tenemos aquí una encuesta de Enrol y El País, en donde dice que se preguntaron a mexicanas y mexicanos justamente esta pregunta, ¿no? Es una percepción de mexicanos y mexicanas, y les preguntaban justo esto, si creían que México estaba preparado para una mujer presidenta, y el 63% dijo que sí, dijo estar preparado para una mujer presidenta. No sabemos si porque ya hay dos candidatas y pues ya no nos queda de otra, o realmente se dijo que sí, ¿no? Y incluso esta misma encuesta, que también es un poquito lo que vamos a discutir, habla de, pues por un lado, sí, muchas de las personas entrevistadas dicen sí estamos preparados y preparadas para una mujer presidenta, pero por otro lado, esa misma encuesta registra que el 75% de esas mismas personas encuestadas dice que México sigue siendo un país muy machista. Entonces aquí hay como una contradicción en esa parte, ¿no? Por un lado, sí, estamos preparados y en lo personal yo digo que claro que sí, claro que una mujer puede estar igual de preparada, más o igual de preparada que un hombre, es justo lo que también decíamos, porque siquiera esta pregunta, ¿no? Como si las mujeres fueran de otro planeta o por qué no va a estar una mujer preparada, ¿no? Y justamente, pues el 75% en esta misma encuesta dice pues que somos un país machista. Entonces, ahí hay como una cierta contradicción, ¿no? Así es, ¿no? Eso es como lo que decíamos, es una pregunta que tiene truco. Que tiene truco, claro. A veces ni siquiera deberíamos de preguntarla, ¿no? Como bien dices, Fer, pues ¿cómo? Pues que una mujer nos gobierne, pues por supuesto que las mujeres tenemos las mismas capacidades que tiene un hombre. Sin embargo, al ser una cuestión inédita, ¿no? En México nunca ha ocurrido y en México ciertamente seguimos siendo una sociedad muy machista, pues no deja de llamar la atención que por primera vez una mujer pueda tener la posibilidad de ser presidenta en este país. Y yo algo curioso que me di a la tarea cuando definimos este tema es preguntarle a mis cercanos, preguntarle a mis hijos, preguntar a la gente con la que pude tener contacto. Y más bien la pregunta era, ¿por qué no está preparado México para una mujer presidenta? Claro. O sea, sí, ¿por debería qué ser no? al revés, ¿no? Exacto. O sea, la pregunta al revés. Y yo creo que en términos de ser político o política, va más allá de ser hombre o mujer. Claro. Es una vocación. O sea, cuando tú de verdad quieres tener un cargo político, y lo digo porque yo estudié Relaciones Internacionales, igual aquí que Fer, ex colega, créanmelo que amas a tu país. O sea, realmente es un amor a querer tener la oportunidad de estar en el lugar correcto para modificar o para trascender o para hacer mejor la sociedad en la que tú naciste. Y yo creo que eso es ahí donde nos está faltando. Nos está faltando esta pasión, este compromiso, bajarle un poquito, ¿no? A la ambición, al poder, a solamente ver qué ventaja voy a sacar y subirle mucho al tono a qué voy a aportar y realmente qué voy a dejar. Y creo que si enfocamos eso pues que si va a ser hombre o mujer o realmente eso debería de pasar a segundo plano. Claro que no sucede, pero es un fondo realmente. El ser político es una vocación, es algo más allá que algo de género. Claro, y no tendría que depender si eres hombre o si eres mujer.
Y les platicamos un poquito la pregunta, la hicimos desde pues, el país en el que estamos, ¿no? Desde esta sociedad en donde todavía hay estructuras machistas, en donde todavía hay muy establecidos estos roles de género, ¿no? Estos estereotipos. Y desde ahí es que decidimos hacer esta pregunta y después hacer este análisis, ¿no? Sí. ¿Por qué la pregunta si no tendría que ser así, ¿no? Exacto. Es obvio que cualquier mujer o una mujer con capacidades y preparación pues es muy capaz Claro. de convertirse en una líder femenina muy proactiva y muy eficaz para México, ¿no? Y así ha habido muchos ejemplos en el mundo. O sea, también eso vale la pena resaltar el ejemplo que nos han dejado otras mujeres presidentas en otros continentes. Bueno, y en este ha habido 5, ¿no? 5 presidentas mujeres hasta Sí. ahorita, ¿no? En Latinoamérica, me parece refiero. que sí. Y la participación que han tenido, sus estilos de liderazgo, llaman mucho la atención porque son mujeres que han tenido, unas han sido por elección popular, otras pues porque simplemente a lo mejor les tocó de rebote porque a lo Sí, mejor por algún golpe de Estado. algún por golpe de ejemplo, ¿no? Estado, Como exactamente. la actual presidenta de Perú. Exacto, Ujú. como la de Perú. Sin Dina embargo, Boluarte. hay una característica que es importante resaltar. Es un ejemplo mundial que tenemos, el más reciente. Inclusive ayer que estábamos comentando, no sabemos, nos costó trabajo definir si hasta el momento es el único ejemplo, pero al menos sí es un ejemplo que comparte todo el mundo, el tema de la pandemia. Pues llama la atención que los mayores, los países que les fue mejor fueron los que estuvieron liderados por mujeres, ¿no? Sí. Silvia y Fer. Así es. Sí. Así es. Tenemos que de hecho va a ser parte de nuestras recomendaciones del episodio, ¿no? Un artículo de Forbes que justamente publicó que la gestión de aquellos países durante la pandemia del COVID, donde las mujeres estaban liderando estos espacios, fue mucho más efectiva, más eficiente que en el resto de otros países, ¿no? Entonces, podemos tomar esto como ejemplo de que ciertamente sí que las mujeres tenemos un liderazgo distinto, ¿no? Frente a los hombres y que en política se puede también representar o se puede evidenciar en ciertas características como, poniendo como ejemplo concreto de la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Y bueno, pues recordemos que ahí fueron muy famosas estas imágenes como, por ejemplo, la primer ministra en Finlandia, ¿no? Sí. La primer ministra en Nueva Zelanda, donde constantemente veíamos, ¿no? Cómo tenían unas acciones muy efectivas Ujú. para contener la epidemia, ¿no? Así es. Sí, Angela Merkel, por ejemplo, es supuesto. otra, ¿no? Les Ujú. recordamos el título de este artículo. ¿Qué tienen en común los países que mejor están respondiendo al coronavirus? Que están gobernados por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que resalta este artículo de Forbes y habla de 7 países. En un principio, después ya se va a expander a otros países en donde hay lideresas femeninas que si bien no son presidentas o primeras ministras, como es el caso de estos 7 países en donde está Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Taiwán, etcétera, sí hay otras mujeres también que después van a estar involucradas en el tema de la pandemia en distintas áreas, ¿no? Y a mí me parece que tiene que ver, no sé ustedes qué piensan, analizando un poquito de el por qué tuvieron mejores resultados o se enfrenta de una manera más efectiva la pandemia del COVID-19 en estos países en donde las mujeres son presidentas, porque tiene que ver también con este proceso de socialización que hemos experimentado las mujeres, ¿no? Durante años y años. Es decir, a las mujeres se nos ubica y se nos ha ubicado en este sector del cuidado, de la crianza, del hogar, etcétera, no porque nacimos con ese gen, para nada, sino porque al final es este proceso de socialización que nos lleva a estos sectores. Pero al final, la mujer o muchas mujeres, al estar en estos sectores, desarrollan ciertas habilidades que si las juntas con estas otras habilidades en donde la mujer de hoy en día también ya es parte de este sector público, ¿no? Del sector laboral. Entonces, si tú juntas estas habilidades propias de estos sectores del cuidado y estas habilidades propias de ese sector público, del sector laboral, y se conjuntan, creo que se pueden tomar decisiones mucho más integrales, mucho más empáticas, desde diferentes perspectivas, ¿no? Y pues, qué mejor ejemplo de la pandemia que al final fue una enfermedad y cómo enfrentar esta enfermedad. Entonces, me parece que un poco, no sé ustedes qué opinen, tiene que ver con eso, con esas habilidades que
al final esta socialización nos ha llevado a desarrollar, pero también al ser parte de ese sector laboral, hemos desarrollado estas otras que al final nos presentan o se puede resolver las problemáticas de una manera distinta. Sí, claro. Y también hay que poner el acento en que, pues, esa participación de las mujeres en la gestión pública es relativamente reciente, Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. pues, por supuesto que nos llama la atención que en esta situación de la pandemia, pues, se hizo como muy evidente que estas 7 mujeres, ¿no? Bueno, al menos Forbes así las detectó, pues, estaban teniendo como estas particularidades. Sí, estos logros. Por eso es que, no, estábamos preguntándonos, pero es que debe haber más ejemplos en donde las mujeres tengan como estas características que las definan y las determinen en el espacio público. Y desgraciadamente no tenemos tantísimos ejemplos porque tampoco es que la mujer se haya desarrollado desde hace tantos años dentro del escenario de la administración pública, ¿no? Lo que sí hay matices en el liderazgo, ¿no? Sí, desde O luego. sea, y por ejemplo, en este mismo artículo, algo que llamó la atención es, por ejemplo, estas mujeres que decías, Fer, que coincido Sí. con lo que estás diciendo de como la fusión de estas habilidades, ¿no? habilidades ya aplicadas a tu sociedad, ¿no? Y a tu personalidad. Pero decía que este común denominador de estas 7 mujeres, que además son gran inspiración, porque sí que son ejemplos, es que tuvieron decisión, tuvieron claridad para anticiparse y cerrar fronteras, que eso fue clave. Tuvieron tecnología a la mano y disposición, y tuvieron, por ejemplo, en Islandia hubo pruebas gratuitas para todos. Entonces eso permitió que tuvieran, aparte había un sistema en tecnología que tenían monitoreada a la gente que pudiera llegar a presentar un síntoma y a la primera le hacían lockdown. Entonces, ¿qué pasó? Que en Islandia nunca hubo un lockdown en sí del país ni de escuelas. Y, por ejemplo, también otra cosa que recalca el artículo y que nunca hablamos de esto es del amor. ¿Cómo lo hicieron? La de Noruega se dedicó con mucha humildad y amor a hablarle a los niños en la pandemia, a explicarles qué era lo que estaba pasando. De la que hablamos, ¿no? Exactamente, parte de la empatía. Sí. Que evidentemente era una crisis mundial sanitaria, ¿no? No sé si en medio de una guerra mundial va a ser la misma característica. Claro. Pero sí es verdad que yo coincido en lo que tú dices, que sí esta fusión de habilidades va matizada al contexto y la capacidad de adaptarlas y responder a ellas es lo que hace que tengan asertividad y que pues simplemente sean grandes líderes. Sí, totalmente, ¿no? totalmente de acuerdo. Sí. Y bueno, pues también de ahí que se puede destacar, pues que son inspiración, que son mujeres que 2 de ellas han tenido la de, me parece que es la de, ahorita les digo bien, la de Liberia, pero no, la de Lituania. Espérenme, aquí lo tengo apuntado, oiga, no crean que me voy a aprender todo. Pero, al final son un referente. Pero no es mentira, ¿eh? Al final son un referente de Exacto. estas mujeres presidentas en el mundo que, en este caso, en el ejemplo del COVID, que fue un ejemplo que nos llamó mucho la atención y que creíamos que venía mucho al caso, ¿no? Entonces, que es un ejemplo en cómo estas mujeres presidentas o jefas de gobierno también. Jefas de gobierno, jefas de Estado o jefas de gobierno, lograron tener estos buenos resultados a partir de una situación extraordinaria que a todos los países se les complicó, como fue el COVID-19, ¿no? Entonces eso pues hay que reconocerlo y remarcarlo como un referente y sobre todo pues que ya nosotros nos vamos y nosotras nos vamos encaminando a esta nueva realidad mexicana de tener a una mujer presidenta. Así es. Y aquí creo que hay que hacernos esta pregunta también, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a este escenario donde por primera vez en la historia de México es posible, es viable que una mujer acceda al cargo de la presidencia, ¿no? Entonces creo que aquí hay que hablar precisamente de este término, este concepto que es muy interesante de la paridad de género. Totalmente. Y a ver, Fer aquí es la súper experta en estos temas, y entonces cuéntanos por favor, ¿a qué nos referimos con paridad de género? Creo que se habla muchísimo sobre ello, todo el tiempo lo estamos escuchando y que sí hay paridad y que sí no hay paridad y que entonces las cuotas y que esto y aquello. ¿De dónde viene y por qué sirve y por qué podemos considerar a esta paridad como un antecedente, o sea, un paso previo para que hoy podamos estar en este escenario de posibilidad de ser presidenta? Claro, no es de gratis que hoy tengamos como las condiciones para que 2 mujeres sean candidatas a la presidencia y justamente como dices, es gracias a este principio de paridad. Entonces, la paridad lo que intenta es lograr una participación equilibrada entre hombres y mujeres en la toma de decisión. Eso es de lo que habla la paridad.
La paridad empieza en México, de hecho México es referente, ¿eh? No, en la mayoría de los países no tienen todavía una paridad total como la tiene en México. En México se empieza en 2014 en los congresos locales y ya para 2019 ya existe esta paridad total, es decir, ya es ley, ya es un principio constitucional, es decir, ya está en la Constitución. ¿Y qué quiere decir con esto de paridad total? Rápidamente, que los tres poderes de gobierno, o sea, el poder ejecutivo y el legislativo, perdón, el ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen que cumplir con esta ley de paridad. Es decir, con un equilibrio del 50-50, el famoso 50-50. Sí, y en México ya está, como dices tú, ya ¿no? está, O sea, entre mujeres y hombres. Ahora, un camino para llegar a esta paridad es justamente las cuotas de género, que también muchas veces las hemos oído, ¿no? A hablar de ellas, ¿no? Resulta muchas veces polémico, Sí son. muy polémico, ¿no? Sin embargo, es gracias a estas cuotas de género que la mujer ha tenido acceso a puestos de poder que de otra manera no hubiera podido acceder. Es decir, la política es un sector sumamente masculinizado. Y al final, el esperar que naturalmente se llegara a esta igualdad, pues estamos hablando de años. Pero a ver, te voy a hacer una décadas. pregunta. Sí, o décadas todavía. Aquí de un poco de abogado del diablo. De esas cuotas de género y esas mujeres, ¿todas están al 100% preparadas, capacitadas, con experiencia política para el cargo? Pues obviamente esa justo es una de las polémicas, ¿no? Que al final muchas veces los partidos políticos, con tal de llenar esos puestos debido a estas cuotas de género, muchas veces designan a mujeres que no están quizá lo suficientemente preparadas o lo suficientemente capacitadas, ¿no? Con esta experiencia que a lo mejor se requiere para el cargo y quizá puede ser que metan mujeres que pudieran llegar a ser manipulables quizá, entonces que la hija, que la prima, que la sobrina, ¿no? Entonces siempre hay atrás esta figura masculina, ¿no? Que puede llegar a manipular. Oigan, pero a ver, espérenme ahí tantito. O sea, Sí. también hay que reconocer que a muchos hombres también se les coloca así en la política. No, Totalmente. claro. O sea, no es Pasa una en cuestión. hombres y en Exacto. mujeres. Digo, solo ¿no? para Pasa hacer en la hombres y en acotación, mujeres. ¿no? Porque Sí, totalmente, también hay totalmente. muchísimos hombres que no cumplen con los requisitos y que están establecidos. Bueno, alguien designa que tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, quizá no es tanto una cuestión, ¿no? Sí, por conflicto de género ni nada. interés o por lo que Sí, sea, aquí ¿no? a lo mejor lo que habría que cuestionar o indagar si existen criterios de selección de todo el tema, así como para una empresa vas todo un proceso de aceptación. Aquí también debería de existir esto para que... Pues claro. Digo, a Pues lo mejor eso existe, sería lo ideal, pero eso sería lo ideal Magali. porque de Sí. verdad, ya si dices, Fer, que somos referente, que tenemos 50-50, imagínenselo ahora con un sistema de reclutamiento y selección a nivel político de los mejores para cada cargo. Vaya, no tendríamos ni que estar ahorita hablando de muchos retos de los que se habla que tiene el país, Claro. a veces por estas inexperiencias políticas que son simplemente un costo que estamos asumiendo. Claro, totalmente. Y esos digamos, requerimientos, ¿no? De un control a lo mejor de calidad, ¿no? Ajá. O que a lo mejor pasaran ciertos exámenes o pruebas, también se tendría que hacer en hombres. Y Claro. también se tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo. Pero la realidad es que no es así. Y lo importante, a ver, las cuotas de género, pues no son la meta, en realidad, ¿no? Es un camino para llegar a la igualdad Ujú. que de otra manera no se hubiera dado si no Ok. se aplicaban. O sea, son acciones afirmativas Ujú. que lo que hacen es tratar de equilibrar esta presencia de mujeres en la toma de decisiones. Que si se hubiera dejado naturalmente, ¿no? Y que todo hubiera fluido en igualdad, Claro. pues la verdad es que no hubiera pasado. Y tan no pasaba que se tuvieron que aplicar estas cuotas de género y que se tuvo que implementar esta ley de la paridad. Entonces, me parece que a pesar de que tiene obviamente todavía muchos retos, es algo sumamente importante para que hoy tengamos mujeres también muy capaces, ¿eh? También a lo mejor hay mujeres que calientan el asiento como muchos hombres, pero también hay mujeres muy capaces que hoy son senadoras, que son diputadas, Claro. que son candidatas, etcétera. Y eso creo que es importante nada más destacar. Sí, Por claro. supuesto. Y son también, inspiración. por supuesto, y recalcar que, bueno, la participación femenina ha estado presente, ¿no? Claro. Desde luego, en México, pero que sin duda lo que estamos presenciando hoy en estas elecciones que se avecinan en junio
de este año 2024, pues bueno, jamás lo habíamos visto, porque sí que sí habíamos tenido mujeres candidatas, ¿no? O sea, ha habido mujeres en cargos de representación popular muy importantes, ha habido gobernadoras, senadoras, diputadas, pero nunca, ¿no? Dos candidatas con posibilidades reales de acceder al poder. Eso sí que es inédito, Totalmente. ¿no? Sí, al final se rompen barreras. Sí. Se rompen barreras y se logra que estas mujeres accedan a estos puestos importantes, finalmente, ¿no? De toma de decisiones. Claro, todavía falta mucho por hacer, pero al final, pues es un paso importante. Claro. Ahora hay que ver cuál va a ganar. Exacto. Y creo que Ahí. entonces aquí conviene, ¿no? Que pongamos también, ¿no? Ahora sí que nos clavemos un poquito. ¿Quiénes son estas dos mujeres que representan las opciones, o estas opciones viables para convertirse en la primera presidenta de México? Y bueno, pues creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Ya lo había dicho Fer. Tenemos por un lado a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que representa esta coalición oficialista, ¿no? Que hay que decirlo también, y que apela a la continuidad del régimen actual. Por el otro lado, tenemos a una candidata que representa la opción opositora, ¿no? Y que encabeza a su vez una coalición de partidos. Y bueno, estas son las dos mujeres, ¿no? Que están encabezando esta contienda electoral. Quizá vale la pena que brevemente digamos que ambas son mujeres que llevan una trayectoria política de mucho tiempo atrás, o sea, que tienen, por supuesto, mucha experiencia, que han estado en el candelero, ¿no? Desde hace mucho tiempo, creo que todas las ubicamos bien, ¿no? Y que ambas, por ejemplo, son profesionistas. A ver, Fer, ayúdame. Claudia estudió. Sí, Claudia es licenciada en física por la UNAM Ujú. y es doctora en ingeniería energética por la UNAM. Ok. Y Xóchitl, ella es ingeniera en computación por la UNAM también y tiene especialidades en los temas de robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. Entonces, bueno, ambas tienen como diferentes enfoques, Claro. pero una preparación sin duda, académica pues, totalmente. importante y reconocida. Y también carrera política, que eso también, también es muy importante. O sea, experiencia no política, son sí. ninguna de las dos es improvisada, ¿no? Las No. dos tienen, les digo, una trayectoria de mucho tiempo y que están muy bien posicionadas. Entonces, son ellas dos, ¿no? Las que están representando estas fuerzas y esta posibilidad de que una mujer acceda a esa presidencia. Y miren, haciendo un análisis ya más a detalle de sus propias características, hemos encontrado ciertas similitudes y algunas diferencias entre ellas, ¿no? Bueno, lo que hemos dicho ya, son preparadas académicamente, profesionalmente, con amplia experiencia política. Por supuesto que han demostrado capacidad, ¿no? Ser mujeres muy entronas, muy luchonas en sus respectivas esferas. Y pues por supuesto, no es nada fácil, hay que decirlo con todas sus letras, que una mujer se abra paso en un mundo que ha sido tradicionalmente un mundo de hombres, ¿no? Y Así entonces es. a ellas les ha tocado, sí, que estar en esta lucha muy fuerte, ¿no? Y lo han logrado, me parece a mí, de manera bastante exitosa Sí, y las dos se consolidada. han tenido que abrir paso Así es. en este mundo de hombres, lo que decíamos, Porque la ¿no? política, y nos los vamos a preguntar, ¿no? ¿La política es un espacio solo para Exacto. hombres? Pues nos queda claro que no, pero tradicionalmente se ha pensado, ¿no? Sí, Y entonces exacto. ellas están abriendo brecha en este camino. Y bueno, por el otro lado, también encontramos, por supuesto, muchísimas diferencias, ¿no? Desde luego podemos destacar que tienen personalidades distintas. Muy, muy Mientras distintas. Claudia es como mucho más sobria, ¿no? Quizá Más seria. muy, muy seria, ¿no? Muy Xochitl es seria. carismática, como que, ¿no? Mucho más abierta, como Extrovertida. mucho más, como que le encanta, ¿no? Las cámaras, el flash, la iluminación. Entonces, creo que eso se nota. El reflector. Claramente. Gracias, el reflector, era la Sí. palabra que estaba buscando, ¿no? Y pues obviamente, sumado a eso, también ellas representan posiciones políticas distintas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, mientras hablábamos de que Claudia Sheinbaum representa la continuidad del régimen, ¿no? Actual, Xochitl, que tradicionalmente en algún, ¿no? Se le ha considerado un poco más como una mujer de izquierda, de lucha, pues hoy está en una coalición que representa sí a la oposición, al gobierno actual, pero también pues está como en un límite muy interesante, ¿no? No la sabemos determinar si está hacia más a la izquierda, más hacia la derecha, y eso también la hace un personaje, pues bueno, digno de reconocimiento. ¿Okay? Sí, totalmente. Pues sí, yo creo también que
Por ejemplo, yo a Xóchitl, no sé cómo la ven ustedes, pero yo a Xóchitl la veo como mucho más cómoda haciendo campaña. A Claudia yo la veo como más, que le cuesta mucho, ¿no? Que no se le da la comunicación como se le da a Xóchitl, que, claro, y como bien decías, las dos pues tienen atrás a estos liderazgos masculinos, que a lo mejor ya podemos también empezar a hablar de eso como parte de lo que las va a definir. Pues Claudia tiene a AMLO, esta figura pues fuerte, poderosa atrás de ella, ¿no? Entonces, mucho es, ¿se podrá deslindar de esta figura del presidente una vez que llegue a la presidencia? Cuando pues las fuerzas obradoristas van a estar ahí, no va a ser tan fácil que ella se deslinde, ¿no? Pero, y por otro lado, pues tenemos a Xóchitl, como bien decías, con estas figuras también, pues muy desgastadas, tanto del PRI como del PAN, ¿no? Pensemos en Alito Moreno, etcétera, estas figuras ya muy desgastadas, que al final ella dice, pues sí, y ella se ha intentado deslindar de ellas, ¿eh? Lo que no hace Claudia, porque obviamente al final pues no es conveniente para ella deslindarse hoy de una figura tan popular como lo es AMLO, ¿no? Xóchitl sí lo ha hecho en distintas ocasiones como, déjenme sola, yo puedo, déjenme sola, pero al final es parte de su plataforma electoral. Claro. Entonces es muy difícil que se deslinden las dos, estas figuras masculinas fuertes en este momento, pues porque al final es lo que las va a hacer ganar o perder la elección, ¿no? Ya otra cosa va a ser cuando lleguen a la presidencia, y eso es incierto. Claro. No sabemos en realidad si van a ser lo suficientemente independientes, que ese también es un tema importante para platicar. ¿Creen que sean lo suficientemente independientes a estas figuras masculinas? ¿Creen que por el hecho de ser mujeres, forzosamente van a tener una agenda por la igualdad? ¿Creen que por el hecho de ser mujeres van a tener en su equipo, en su gabinete, un gabinete equilibrado entre mujeres y hombres? ¿Cómo la ven? Mira, yo más que creer, porque saben que yo realmente este tema me apasiona y nunca realmente me he públicamente pronunciado desde que tengo todo mi emprendimiento de Mommy Stock, y yo más bien ahorita lo que me gustaría más bien es enfocar mi opinión respecto al liderazgo que van a ejercer o al liderazgo que veo en ellas, porque si bien tampoco es papel de una sola persona, como nos ha pasado anteriormente, ¿no? Totalmente. O sea, que ya va a llegar el nuevo presidente y ahora la nueva presidenta y se va a solucionar mágicamente el problema de México. Sí, nos va a salvar. Nos va a salvar, wow. O sea, no olvidemos sociedad civil, tenemos una gran responsabilidad. O sea, empieza por ir a votar. O sea, porque el 2 de junio, aparten en su agenda no salir de vacaciones y ir a votar. Ajá, si te invitaron a ser líder de casilla, a participar. Entonces, y eso desde el punto de vista como participación civil, pero como participación en nuestro entorno más cercano, pues hay que respetar el límite de velocidad, no te pases el semáforo, no le entres a las mordidas, respeta las reglas. Entonces, en base a este liderazgo, no es solamente cuando llegue una o la otra, que seguramente va a tener un reto impresionante, la que sea. Totalmente, la que sea. Realmente creo que eso tenemos que tenerlo muy consciente. O sea, que sí va a ser un reto muy grande para ellas y para la sociedad, pero también nosotros tenemos una gran responsabilidad de apoyarlas en este liderazgo, aunque gane la que no queríamos, ¿me explico? Claro. Sea la preferencia que queramos. Y, por ejemplo, lo que sí yo veo en ellas, veo que tienen un liderazgo muy fuerte en sus discursos. O sea, no las veo que sean unas mujeres que se hacen chiquitas. Me encantan en ese sentido las dos. Ujú. Las veo como unas mujeres fuertes, con una oratoria de impacto, ¿no? Ujú. Y también las veo con mucha tenacidad, sinceramente. Sí. O sea, cada una desde sus En su posturas. estilo, ¿no? En Cada su una en su estilo, exacto. En lo porque son que estilos y en el diferentes. contexto que dices, Fer, en el contexto de los partidos que las traen, que no, Sí. la verdad no creo que lo tengan fácil ninguna de las dos. No. Y sinceramente, a mí me gustaría un poco, pues, vislumbrar cómo van a ser. O sea, porque históricamente las presidentas que ha habido en el mundo han tenido dos tipos de liderazgos. El liderazgo transformacional, que va más enfocado a transformar a las personas, a las organizaciones y al final llegar a metas. Y el otro que es el transaccional, que va muy enfocado a tomar un papel de líder, de coordinar y para cumplir metas. Entonces, yo creo que ahí ya el estilo que cada una vaya a tener
va a depender mucho también lo que dices tú de las fuerzas políticas que la rodean, de los gabinetes que tengan, Así es. de los contrapesos que haya que lidiar, y yo creo que ahí va a estar realmente el reto y iremos viendo el resultado, o sea, la historia los va a juzgar, ¿no? O sea, al Claro. final yo creo que las dos tienen un gran reto, tienen un poder de liderazgo fuerte a su estilo y que pues gane la que gane, ojalá que logre lo que propone para México y salir adelante de todos los problemas que hay. Y es que aquí Claro. hay algo muy interesante. Ellas, al ser mujeres, ¿no? Como que les imponemos quizá una carga mucho más grande Sí. que a la que le pondríamos a un hombre, el cualquiera, ¿eh? O sea, de cualquier color, cualquier tendencia. Aquí, el hecho de ser mujeres en sí mismo ya les otorga una carga extra, ¿no? También Sí. al estar en la película. Perdón, en la política. La película O en de la política. Exactamente, la película de la política. Al final es una... Exactamente. Entonces, por Tú ejemplo, ¿no? O sea, estamos asumiendo que por el hecho de ser mujeres, eso ya implica que ellas van a tener una agenda a favor de las mujeres, Sí. que naturalmente tienen que estar peleando por ganar espacios en otros Totalmente. lugares que tradicionalmente no han sido para las mujeres, ¿no? O sea, estar creando o promoviendo igualdad o acciones afirmativas. Y la pregunta es, ¿realmente lo van a poder hacer? ¿Lo van o lo quieren hacer? Nos queda ¿Lo claro. quieren hacer? Sí. Y lo podrán hacer. Exactamente. Son- Pero, son y dos otra preguntas pregunta, importantes. y ustedes qué opinan desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿es justo que tengamos esa expectativa también? O sea, para ellas, porque Pues es que, ¿sabes qué? Que como son mujeres, y es la primera vez que va a haber dos mujeres bueno, más bien, a ver, una mujer en ese puesto, Ujú. claro que va a generar esta expectativa de, a ver si es cierto que la mujer es Ajá. tan chingona, ¿no? Ajá. O sea, Sí. en términos como muy coloquiales. Pero al final así, porque muchas veces caemos en estos juicios de género Ujú. y ellas no van a ser la excepción. Claro. Claro. Ellas van a estar juzgadas o van a ser juzgadas por su género, Sí. antes de por sus capacidades, yo Sí. creo, ¿no? Y Sí. es a lo que se Eso es enfrenta cualquier durísimo, mujer, ¿eh? Sí. Eso es a lo que se enfrenta cualquier mujer y eso se debe a lo que traemos, a los estereotipos, a Sí, los roles, totalmente. de lo que hablábamos Las en el primer expectativas programa. creadas. Estas expectativas sociales, estos sectores que son para la mujer y son para el hombre, entonces que a la mujer le cuesta trabajo acceder a estas posiciones de poder, pero y cuando accede al poder hay un cierto recelo por muchos hombres de decir, ¿cómo? Si este no es tu lugar, regrésate a la casa, regrésate a hacer la comida, regrésate. Entonces al final eso se refleja en cómo te juzga la ciudadanía también, la ciudadanía y el poder político, ¿no? Entonces, Sí. eso va a es estar algo muy a interesante. lo que se van a enfrentar, Sí. sea quien sea la Claro, que gane. y que tenemos que ponerle atención a eso también, ¿no? Totalmente. Independientemente, como dices, Vane, nos puede gustar o no quién gane, pero aquí el fenómeno es analizar la realidad, cómo se va, ¿no? Y por eso es tan interesante y como que nos llena, o sea, a mí me emociona mucho, ¿no? El hecho de que por primera vez va a haber una mujer presidenta y todo lo que esto puede significar. Pero claro, tampoco hay que hacernos falsas expectativas ni creer, como siempre hemos creído en este país, y creo que no muchos, quien llega a la presidencia transforma todo. Desde luego que no. Sí, que va a ser la panacea. No, por ¿no? supuesto que no, y aquí tampoco va a ser la excepción, ¿no? Ujú. Pero sí le vamos a estarla viendo con lupa, ¿no? Y cómo lo hace, y cómo se comporta, y para acá, y para la izquierda, y volteó o no volteó, ¿no? Y Exacto. simple y sencillamente por el hecho de ser. Y también, por supuesto, que vamos a estar muy atentas a, oye, pues lo que esperamos de ti es que, pues sí, luches por la igualdad, porque, ¿no? Exacto. O sea, como Las mujeres también mujeres, les van a exigir, claro, como mujeres ¿no? vamos a esas exigir mujeres. mucho más, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro que eso va a ser muy interesante. Y hasta ahorita, pues bueno, por supuesto, no tenemos bolita, ¿no? Que ve el futuro y no sabemos qué vaya a pasar. Pero al menos hasta este momento, discursivamente y en sus propuestas, ambas hablan de, Sí, de sí. proyectos que tienen como centro a las mujeres. Ya Sí. veremos cómo se comportan en la realidad. Pero bueno, discursivamente y narrativamente, ahí están. Sí, ¿ok? del dicho al hecho. Exactamente, ya veremos, No ¿no? hay. Y como dicen Pero- también, a ver cómo se comportan los hombres a su alrededor, ¿no? Pues, claro. Y cómo van a estarlas también juzgando y permitiendo y dejando o no dejando actuar también para tener estas políticas y estas acciones, ¿no? Entonces, Y la será cabida interesante. que les van a dar también internacionalmente, que yo creo que ahí hay más Un gran reto apertura. también.
¿no? Sí, porque yo, ya yo es creo que sí, per ¿no? se, porque ya les abrieron camino. Sí, Ujú. sí, me parece que sí. Sin embargo, de todas maneras es un reto, que bueno, es parte de lo que diremos, ¿no? Cualquiera de las dos se va a enfrentar a un México, híjole, con muchísimos desafíos, ¿no? Con muchísimos desafíos, con muchísimas problemáticas. Entonces, es a eso lo que se van a enfrentar estas dos mujeres, ¿no? O sea, la tienen difícil, ¿no? Y otro aspecto también, un gran reto. Imagínense que gane Donald Trump. Este personaje God. que es un misógino Qué miedo. declarado y abierto, ¿eh? Él lo dice, y así tal cual. Entonces, imagínense a Xóchitl o a Claudia, pues tratando de negociar con este personaje. O sea, Claro. al final también ese será un reto, lo que dices, a nivel internacional, Sí. pero pues claro, el mayor reto lo tienen a nivel nacional, ¿no? A nivel interno. Sí, no, bueno, nada fácil, ¿no? La que llegue como presidenta tiene que asumir un país absolutamente caótico en todos los sentidos, ¿no? Y además, ¿no? Tener que hacerle frente a esta situación de, ok, soy mujer y ¿cómo puedo demostrar mi liderazgo femenino? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo demostrar empatía? Que eso es algo que esperamos, ¿no? De una líder femenina. Entonces, sí, claro que no la tiene fácil, pero bueno, vamos a estar muy pendientes, ¿no? Sí, De sobre cómo todo, se bueno, presente. rápidamente el tema de la violencia política, ¿no? De género, que al final las mujeres en la política se enfrentan, y es muy chistoso porque entre más mujeres hay participando en la política, más hay violencia política de género. Ujú. O sea, dirías, es al revés, ¿no? Porque entre más apertura haya que participe la mujer, pues ya hay menos violencia. Y no, hay mucha violencia política todavía, ¿no? Y, Es o sea, decir, es directamente proporcional. ¿O qué? ¿O por no, qué? tendría que ser, ¿no? Pero al final, pues es justamente por eso, porque la mujer está empezando a ocupar espacios que socialmente, pues no le corresponden. Entonces está que es la rompiendo política. esquemas. Está rompiendo que están esquemas, generando pero más eso- violencia. Exacto, pues eso va a generar malestar, eso va a generar, pues, prejuicios, Ujú. ¿no? Y eso fomenta un cierto tipo de violencia política. Claro, y que al final se establece como un obstáculo para la Exacto. participación femenina o de las mujeres en la política. Porque Claro. es tan dura esa violencia política que te segrega, que te manda como a otros espacios de menor Sí. importancia, Exacto. ¿no? O sea, no se les da de entrada las secretarías más importantes O las las comisiones más importantes. En fin, importantes. hay como muchos elementos que tienen que ver exactamente con la violencia política, Así es. con las mujeres en México, bueno, y en el mundo. Y eso claro que hace más difícil el camino de las mujeres en estos espacios, tradicionalmente pues llevados por hombres, ¿no? Bueno, nos encantaría seguir porque claro que es un tema Ay, es un muy tema que da extenso, pa' más. claro, da para Sí, muchísimo da para más. mucho más, pero sí queremos decirles que va a haber otro episodio que es sorpresa, ¿verdad? Pero Sí. un poco tiene Pero que estén ver. atentos y atentas. Exacto, atentos y atentas porque seguirá otro episodio Donde- con el tema. Sí, donde tendremos oportunidad de abundar mucho más en estos elementos. Sí, Pero bueno. sí, sobre todo en la participación ciudadana de cara a las elecciones del Exacto. 2 de junio, ¿no? Para que estén exacto, pendientes, Estén nada más. pendientes y quiero agradecer particularmente a una amiga muy querida de las tres que no quiso que pronunciara su nombre, pero ella sabe quién es, porque ella ha contribuido mucho, siempre comenta y todo, y ella, sobre todo, y a través de este micrófono quiero darle voz a lo que ella dice, que hay mucha necesidad de participación para funcionarios de casillas, para toda la gente que estén invitando. Si tienes la oportunidad de que saliste elegido, participa. De verdad es una participación democrática y un ejercicio para nuestro país en el cual de verdad se necesita tu participación. Entonces, pues gracias a nuestra querida amiga que nos hizo este comentario, lo pasamos aquí a través de esta oportunidad de compartirlo a más gente y gracias por escuchar y por seguirnos compartiendo todas sus historias. Entonces, pues, ¿cómo vamos a hacer lo de las tazas? Pues a ver, explica, ¿les digo? platica la dinámica. Bueno, primero, ¿les parece las Sí, recomendaciones? para, sí, para que rápidamente? cerremos ya el episodio. Ya, Ok. exacto. Sí, acuérdense que cada episodio nos gusta dar, ya es como una costumbre, recomendaciones que tienen que ver con el tema que reflexionamos el día de hoy. Entonces, la primera recomendación es una serie que se llama The First Lady, que está, no sé si la han visto, es muy buena. No la he visto. Está en Prime. Ujú. En sí habla de estas tres mujeres, primeras damas, Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt,
que quizá ellas no fueron presidentas, no fueron las esposas de estos presidentes, pero que influenciaron de manera importante en la gestión de sus parejas, ¿no? De hecho, Eleanor Roosevelt es quien hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, si tienen chance de verlas, es una gran recomendación. También les recomendamos el artículo de Forbes, en el cual dice que pues estas mujeres, ¿no? Estos países liderados por mujeres con estos, digamos, resultados positivos ante el COVID. Y el libro de Michelle Obama, que es Becoming, que es un libro que también habla desde este liderazgo del cual decía Vane, y hablaba Vane, de este liderazgo femenino y cómo aportó en su momento a la su política. pareja, ¿no? A la política, Sí, exacto. Así es. Entonces esas serían nuestras 3 recomendaciones. Muy bien. Y Gracias. antes de que Vane nos platique sobre la dinámica de las tazas, pues es importante recuperar nuestra frase del episodio. ¿Se acuerdan? De Michelle Bachelet. Cuando una mujer llega sola a la política, cambia a la mujer. Cuando muchas mujeres llegan a la política, cambia la política. Y claramente uno de los desafíos y necesidades de nuestra democracia es mejorar la calidad de la política. Entonces, tras más mujeres haya en la política, la democracia también puede mejorar y es nuestro deber como ciudadanos, ciudadanas, mejorar. Sí, y no porque seamos mejores las mujeres, Desde sino luego que no. porque con grupos diversos e inclusivos, pues obviamente la toma de decisiones es mucho más enriquecedora. Más amplia, y diversa. aporta mucho más, con otras perspectivas, etcétera, ¿no? Entonces, entre más inclusivo sean estos grupos de trabajo en la política, en la sociedad, etcétera, pues mejor la toma de decisiones. Para que cambiemos entonces la política. Así es. Así Muy es. bien. Así es, pues me encanta y que, bueno, va a ser muy fácil. Las primeras 3 personas que nos comenten en YouTube y contesten la siguiente pregunta. ¿Qué característica crees que debe tener una mujer presidenta? ¿No? Así, de liderazgo. ¿Cuál perfecto. crees que es una de las más importantes? Los primeros 3 comentarios que veamos en YouTube las vamos a contactar y les vamos a regalar su taza. ¿Les parece bien? Me encanta. Perfecto, súper. Así es que anímense a comentar, a ver si les dimos algunas ideas, ¿no? Con todo lo que platicamos aquí en este episodio. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos, agradecerles, ¿no? Por su presencia, por su compañía, por su atención. Y pues muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos en 15 días. Nos escuchamos en 15 días. Y recuerden. Bueno, y nos vemos también. Nos También vemos también nos en vemos, sí. YouTube. En YouTube, Pero sí. recuerden que siempre aquí estamos abiertas a todas las opiniones y nuestro hashtag estamos de acuerdo en estar en desacuerdo es vigente para todas las opiniones. Son todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias. Bye. Bye, bye. Ay, Dios, no sé ¿Eh? qué estrés. Es que me decían allá 40, yo 40. Sí, yo. ¿Sí? Sí, yo te quería Sí, hacer estuvo así. interesante. ¿Sí? Sí, nos tuvimos muy... Ay, qué Es que hoy sí necesitábamos más tiempito. ¿Ves? Dije que estaba más largo. No, yo